Punto número 18. Propuesta del partido político Equo, asumida por el Grupo Municipal de Roteños Unidos, para la quita de la deuda ilegítima del Ayuntamiento. Dictamen, señor secretario, por favor. Sí. La comisión informativa celebrada el pasado 14 de noviembre al punto 11.4 y previa declaración de la urgencia fue favorable por mayoría de los asistentes. Tiene la palabra el portavoz de Roteños Unidos, don Lorenzo Sánchez. Señora alcaldesa, en primer lugar, nuestro grupo tiene que decir que esta propuesta es del partido Equo, que la presentaron Rocío de la Barrera Esteve y Mateo Quirós Hernández, coportavoces de Equo en Rota. Y tengo que decir, como he dicho en la intervención anterior con respecto a la propuesta que presentaba Izquierda Unida, que esta es una propuesta que viene bien fundamentada. Una propuesta que realmente, independientemente de los planteamientos ideológicos que tengamos cada uno de los grupos, desde Roteños Unidos como partido local, tiene que hacer la suya y tiene que plantearla en este pleno de forma amplia. En mi primera intervención quisiera irme fundamentalmente a lo que es la propuesta, a lo que son las propuestas de acuerdos que plantean, al fundamento de esta propuesta de acuerdo. El primero es manifestar la disconformidad del Ayuntamiento Pleno de Rota con el principio de prioridad absoluta del pago de la deuda que se establece en la redacción vigente del artículo 135 de la Constitución española y, por tanto, exigir la derogación de esta redacción. Básicamente, ¿qué es lo que viene a decir este artículo? Pues este artículo lo que viene a decir es que los bancos tienen prioridad, la deuda financiera tiene prioridad por delante de cualquier otra prioridad que tenga el ayuntamiento. Es decir, ante un incumplimiento con los bancos impediría el pago a cualquier otro. Esto se aprobó en la reforma de la Constitución el 25 de septiembre del año 2011 por el Gobierno socialista y aprobada con los votos favorables del Partido Socialista y el Partido Popular. Modificó el artículo 135 sin someterle a la opinión ni consulta de la ciudadanía y, sobre todo, afectando muy directamente a lo que es la autonomía financiera de los propios ayuntamientos. Y el artículo lo que viene a decir es: los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gasto de su presupuesto y su pago gozará de prioridad absoluta. Por lo tanto, desde nuestro grupo tenemos que estar totalmente de acuerdo con el planteamiento que se nos hace. En segundo lugar, plantean, como segundo acuerdo, manifestar la disconformidad del Ayuntamiento de Rota con la actual legislación sobre financiación de las haciendas locales y solicitar al Gobierno de España que inicie los trámites para realizar una modificación de la misma que permita la viabilidad financiera de los ayuntamientos. Nosotros, en este ayuntamiento, estamos viviendo esto muy particularmente. Rota soporta, a través de la PIE, una participación en los tributos del Estado en función de unos criterios marcados que son el número de habitantes que tiene, número de empadronados. ¿Cuántas personas viven en Rota hoy que no están empadronadas, que tienen su residencia definitiva aquí? Estamos hablando de militares españoles que por cuestiones de estudio no se empadronan aquí, pero que están un mínimo de 2 años, 3 años. También muchísimos militares norteamericanos que por su condición de extranjeros y está dentro de un convenio bilateral no pueden marcar su residencia en la localidad y que esto está fuera de la participación de los tributos del Estado. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con el régimen que se nos está imponiendo. No estamos de acuerdo tampoco con la participación de los tributos con la Junta de Andalucía. Hago referencia aquí, pero no viene en esta propuesta. La participación en la Patrica, lo hago a título solamente de comentario, pero forma parte de esta propuesta. La Patrica es lo más absurdo y lo más cutre que se puede repartir con unos compromisos aprobados por el Pleno de la Junta desde hace más de 3 años e incumplidos año a año. No se ha subido ni un duro. Además, el Ayuntamiento de Rota, aprobado por este Pleno,
para poder atender las deudas de la mancomunidad, tuvo que solicitar anticipadamente la Patrica para atender las nóminas de los trabajadores de la mancomunidad. Me parece que hacer caso omiso y decir que esta situación es una situación óptima para los ayuntamientos, me parece que no sería legítimo desde nuestro punto de vista. Después hay un tercer punto en el que se ha hecho referencia al principio, en la propuesta de Izquierda Unida, dice: solicitar al Gobierno de España que asuma como propia la deuda bancaria del Ayuntamiento de Rota sin amortizar, que las sucesivas operaciones contraídas a cuenta de los planes de pago a proveedores, compensando dicha deuda con las aportaciones directas realizadas a los bancos durante el periodo 2009-2012, que consta en el informe del Tribunal de Cuentas que entregó al Congreso de los Diputados, y reintegrando las cantidades retenidas por este concepto hasta la fecha de participación en la participación de los tributos del Estado. Tenemos casos muy cercanos. Muchísimos ayuntamientos que no tienen, ahí tenemos a Barbate, que lleva varios meses sin poder pagar la nómina, que tienen embargado la participación de los tributos del Estado, que además, por incumplimiento ante las entidades financieras de los créditos ICO, se está llevando el dinero el Estado para pagarlo a los bancos y los trabajadores están sin cobrar. Nos parece que esto es una verdadera barbaridad y viene a completar en esta propuesta algo que nos parece que es fundamental. Es decir, si el Estado, yo no digo que se haga cargo de la deuda que ha generado los acuerdos que se han tomado en este Pleno, porque me parecería un acto de irresponsabilidad, pero toda aquella deuda que venga como consecuencia de una falta de financiación, de una falta del propio control del Estado, y pongo de ejemplo la deuda que hemos tenido que asumir aquí de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que nadie habla, que todo el mundo la ha silenciado, que son 6 millones de euros, que la suma la comunidad autónoma, que realmente es quien ha tenido una competencia directa sobre esta administración. Me parece realmente que muchas veces plantear estas cuestiones, le pido un poco más, señora alcaldesa, y después me reduzco. Me parece que es fundamental que la participación de los tributos del Estado, ¿vale?, sea un tema inembargable. Porque si no, hay ayuntamientos, especialmente muchos cercanos a nosotros, que están viviendo unas situaciones caóticas en las cuales muchos de ellos no pueden poner en marcha los planes que se han puesto en marcha en otros ayuntamientos. No pueden porque se les embarga el dinero. Y esto me parece que es un tema que tiene un gran calado. En el cuarto ya se refiere a remitir todos estos escritos, todos estos acuerdos, a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, mandarlo a la FEN, mandarlo a todo esto. Por lo tanto, nuestro grupo hace suya esta propuesta, darle las gracias tanto a doña Rocío de la Barrera Esteve y a Mateo Quiroz Hernández por haberla traído a este pleno y sobre todo porque nos parece que viene resumido en una propuesta muchísimas cuestiones que hemos debatido en muchísimas ocasiones en este pleno, siempre en defensa de la autonomía local y de los intereses de este ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el señor Franco. Sí, muchas gracias. Decir que Izquierda Unida va a apoyar la propuesta, por supuesto. Va en la línea de nuestro discurso político, la modificación del artículo 135 de la Constitución, que es el padre o la madre de la ley de la racionalización y estabilidad financiera de las haciendas locales, y la que conlleva todo este efecto dominó, incluyendo dentro de ese juego de dominó el plan de ajuste del que tanto hemos hablado, del plan de pago a proveedores. Se ha dicho por aquí que la propuesta de ECUO es más seria, con más sustento, con más base, lo comparto totalmente, pero yo diría que hasta más valiente. Es que me ha sorprendido el punto 3, ¿no?, que va a apoyar, que la hace suyo Roteños Unidos. En el punto nuestro decíamos que considerar ilegítima la deuda de los intereses, estamos hablando de los intereses de la deuda contraída, no hemos llegado a tanto. La propuesta de Roteños Unidos, de ECUO, asumida por Roteños Unidos, dice que se solicita al Gobierno de España que asuma como propia la deuda bancaria del Ayuntamiento de Rota sin amortizar. Es decir, todo, el plan de pago a proveedores al completo. Porque es consecuencia
precisamente de la aplicación del artículo 135, que la suma entera, intereses y deuda, sin amortizar, intereses y deuda completa, la amortización completa. Entonces me extraña, o sea, me ha extrañado, me ha llamado la atención que el Roteño Unido traiga esto como suyo y haya votado en contra de que se consideren legítimos los intereses. Nuestra propuesta ha votado en contra de que se consideren legítimos los intereses. El abultado porcentaje de interés, y sin embargo, aquí no quiere pagar ni intereses ni deuda. Aquí se ha hablado de que si una Coca-Cola se compra una Coca-Cola y habrá que pagarla. Bueno, pues por lo visto no. Esta propuesta es más valiente, lo reconozco, y la vamos a apoyar. Lo que pasa que yo creo que si lo hubiésemos traído Izquierda Unida, nos hubiesen llamado inconscientes, nos hubiesen llamado irresponsables. Estáis en las nubes, utópicos. ¿Pero cómo no vamos a pagar la deuda? Si los proveedores son del ayuntamiento habrá que pagarlo. Nos hubiesen dicho de todo. Nosotros hemos sido más prudentes, más cobardes, y hemos hablado solamente de deuda legítima en los intereses. Que los bancos no se le puede financiar al 1% y los bancos negociar con los ayuntamientos, con las administraciones locales, a más de un 4,5%. A un 6 ha llegado. Hombre, eso, nuestra humilde moción era humilde, pero yo creo que era desde la coherencia, desde la petición. Yo no digo que esta no sea coherente, nosotros la compartimos totalmente. La compartimos, vamos a votarla. Pero lo que me ha extrañado no es que nuestros compañeros de ECUO la traigan, la hayan hecho suya, sino que es de ellos, sino que la suma Roteños Unidos. Es lo que me ha extrañado, nada más. Y por supuesto vamos a votar a favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Partido Socialista? Tiene la palabra doña Encarnación Niño Rico. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, al compañero portavoz de Izquierda Unida, comentarle que a nosotros nos han parecido igualmente serias ambas mociones. Lo que sí, y he intentado aclararlo en el posicionamiento anterior, nos daba la sensación de que esta propuesta, que hoy viene por parte de Roteño Unido de la mano de ECUO, al final incide en el inicio, en la causa de los diferentes males posteriores de esos intereses que después hay que priorizar y pagar, que es la reforma del artículo 135 de la Constitución. Y por eso nosotros, en este sentido, hemos entendido que, bueno, que esta moción pues quizás la veíamos como que profundizaba más, creo que es el término que he utilizado. Hemos hecho un análisis de la moción y hemos visto cómo en un primer apartado se hace una definición de ese concepto que hablábamos, que es un concepto, como bien se explica aquí, una deuda bancaria ilegítima, insolidaria, indignante, inmoral, es decir, conceptos que no son tangibles, sino que son conceptos que hay que determinar y que hay que, por supuesto, poner sobre la mesa cuantificados, y que no llega al ilícito, que llegaría al ilícito en el momento en que ese artículo 135 fuese distinto. Es lo que entiendo debemos de partir. En segundo lugar, se habla de ese artículo 135 de la reforma de la Constitución, que, como todos saben, fue una iniciativa del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en un momento de tormenta financiera, donde, como todos sabemos, porque lo hemos vivido, unos más de una forma más grave que otros, en un momento de tormenta financiera nacional que estaba azotando pues todos los mercados europeos de deuda, el entonces presidente del Gobierno entendió necesario poner sobre la mesa esta propuesta. Nosotros, como Grupo Socialista y como parte del Partido Socialista, queremos hoy trasladar lo que creemos que fue un error, lo que creemos que fue una medida que no fue la solución a los problemas que tenía el país. Una medida que se tomó para precisamente intentar paliar aquella tormenta que estaba azotando nuestro país, pero que, visto lo visto, y lógicamente ahora se puede decir con mayor serenidad, con el paso de los años, pero visto lo visto, esa medida no ha supuesto que se haya incrementado el nivel de desempleados en 500.000 de personas. Esa medida no ha podido suponer el que se haya llegado a unos niveles de endeudamiento del 100% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Esa medida de reformar el artículo 135 de la Constitución no ha conseguido ni siquiera que nuestro país se vea azotado por los recortes sociales en dependencia, en sanidad, en educación, en muchísimas de nuestras comunidades autónomas. Por tanto, nosotros entendemos que no fue una buena decisión y así lo decimos claramente. Y, por tanto, estamos de acuerdo en que hay que derogar ese artículo. Ya lo hemos dicho a nivel de planteamiento del PSOE de Andalucía y hoy creemos que tenemos la suerte de hoy poder aquí
posicionarnos también. Porque hay que corregir los errores y porque cuando las propuestas o las situaciones, al fin y al cabo, no tienen la solución deseada, pues hay que rectificar y tomar distintas soluciones a los temas. Y seguimos creyendo que nuestro país está inmerso en un grave problema, ya no solo a nivel de crédito y de financiación, sino principalmente a nivel de ciudadano de pie, que seguimos viendo cómo las listas del paro pues, siguen en niveles incluso peores de los de aquel año 2011 y donde realmente los servicios sociales y el Estado de Derecho y social en el que vivimos pues está siendo recortado día tras día. Por tanto, entendemos que ese artículo y ese punto de la moción podemos estar plenamente de acuerdo también. Queremos también incidir en lo que se ha hablado en el punto tercero con respecto al análisis que se hace de la deuda, ¿no? De la deuda municipal y también de la fiscalización que de esa deuda se tiene que hacer por parte de los organismos competentes, en este caso el Tribunal de Cuentas. Estamos convencidos, porque llevamos muchos años en la oposición local, que la fiscalización es necesaria para que determinadas desviaciones o irregularidades que pudiesen existir, pues lógicamente no sucedan. Y por eso también estamos de acuerdo con esa parte de la exposición de motivos. Y en cuanto al acuerdo final, pues lógicamente, punto por punto podemos decir, y ya lo hemos dicho, que estamos de acuerdo con la modificación o la derogación, perdón, del artículo 135 de la Constitución. En segundo lugar, también que estamos de acuerdo con que hay una ingente falta de financiación municipal, pero no ahora. Creo que llevo en esta corporación suficientes años para decir que todos los equipos de gobierno y todos los años ha habido un debate en esta corporación sobre la necesidad de mayor financiación para los ayuntamientos, que al fin y al cabo, siempre lo hemos dicho, son los más cercanos a los ciudadanos, los que sufren directamente las necesidades de sus vecinos y, por tanto, siempre hemos exigido, principalmente a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, siempre hemos exigido una mayor financiación contundente y necesaria acorde a los servicios que presta cualquier ayuntamiento. Y en ese sentido nos referimos tanto a la Patrica como a la participación de los impuestos del Estado y a la cantidad de fondos que necesita también la comunidad autónoma para poder después derivar a los ayuntamientos. Y también, ¿por qué no?, estamos de acuerdo en el punto tercero, que viene a decir solicitar al Gobierno que asuma una consecuencia de esa medida que se tomó en el 2011 y que, lejos de ayudar a desahogar las arcas municipales y a desahogar los pagos en los ayuntamientos, realmente lo que viene siendo es una condena para posibles futuros equipos de gobierno y para posibles futuros ciudadanos de nuestra localidad que, al fin y al cabo, ven incrementado su deuda en mayor medida. Y, finalmente, pues remitir los acuerdos, en este caso, a los órganos interesados y a las delegaciones competentes para que se hagan eco de esta propuesta que hoy se debate en el Pleno de Rota. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, don Juan Antonio Liaño. Muchas gracias, señora alcaldesa. A mí, en primer lugar, me gustaría felicitar al partido político Equo, independientemente de que, lo anticipo ya, el Partido Popular no está en un 90% de acuerdo con la propuesta que trae este Pleno. Pero eso no significa que no entendamos el trabajo que se ha realizado, el estudio pormenorizado que trae la propuesta y, efectivamente, al final es una cuestión de grupo político, es una cuestión de ideología política, es una cuestión de entender la forma o las maneras de gobernar o de entender de alguna manera cuál debe ser el sistema que se debe adoptar en un país y, en este caso, en España. Pero, independientemente de todo eso, quiero felicitar a los dos miembros del partido Equo que han llevado adelante esta propuesta y ahora explicaremos desde el Partido Popular por qué no estamos en un 90% de acuerdo con esa propuesta. Pero antes, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Aquí hace
10 minutos, 15 minutos se ha hablado de paranoia, de esquizofrenia. Y hoy el Partido Socialista resulta que donde dije digo, digo Diego. Resulta que la reforma de la Constitución, el artículo 135, que precisamente propone el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy ya no sirve. Hoy ya no vale. Reforma del artículo votada por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Pero hoy ya el artículo 135 no vale. Porque yo le voy a decir a usted una cosa, esto no es una cuestión de banco solo, No es solo una cuestión de banco. Los que tenemos una cierta idea de cómo funciona la provincia, podemos deciros que esto no es una cuestión de bancos, El Ayuntamiento de Barbate debe 5 nóminas porque el alcalde de Barbate lleva 20 años sin pagar la Seguridad Social ni el IRPF. Y el Ayuntamiento de los Barrios, y el Ayuntamiento de la Línea. O sea que no es una cuestión solamente de las entidades bancarias, ni es una cuestión de pagar la deuda de los bancos o los intereses o no los intereses, sino es una cuestión de gestión dentro de los diferentes ayuntamientos. Y por eso yo os anticipo ya y os pido que votemos esta propuesta punto por punto. El Partido Popular va a apoyar el segundo punto de la propuesta, solo el segundo punto de la propuesta, y lo leo textualmente. Manifestar la disconformidad del Ayuntamiento de Rota con la actual legislación sobre financiación de las haciendas locales y solicitar, yo metería incluso una cuña, sí, señor Franco, al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que inicie los trámites para realizar una modificación de la misma que permita la viabilidad financiera de los ayuntamientos. Pues claro que estamos todo el mundo de acuerdo, que asumimos competencias que no son nuestras y que las pagamos, y que la mayoría de los servicios son deficitarios en aras a la vocación de la prestación de un servicio público para el ciudadano. Claro que estamos de acuerdo, y claro que estamos de acuerdo que no tenemos suficiente financiación. Y hablamos en educación, y hablamos en materia de sanidad, y hablamos en 20.000 materias. Pero lo que también es cierto, y lo dice ECUO en su propuesta, es que no es solo de la deuda del banco, es que ha sido la mala gestión de gobiernos en diferentes municipios, no ahora, sino durante muchísimos años. Pero yo también me gustaría hacer otra reflexión. ¿A qué nos llevaría a nosotros, como gobierno local, como gobierno nacional, a no pagar la deuda? Porque yo creo que bien enfocada está la propuesta de ECUO, pero habría que determinar, por ejemplo, la auditoría de la deuda. ¿En qué hemos gastado el dinero? ¿Qué hemos pedido prestado? Diferenciar cada gasto entre legítimo, que sería aquel dinero usado para sueldos de funcionarios, para sanidad, para educación, o el ilegítimo, que es aquel que está destinado a rescatar bancos, a conceder préstamos a empresas, y una vez se determinara la parte ilegítima, se declararía el impago de la misma. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ese impago? Cuando dejas de pagar, también te dejan de prestar. Si nadie tiene dinero y tú no tienes suficiente para sufragar tus gastos, ¿cómo lo pagas? ¿Qué situación se generaría? De la noche a la mañana no podríamos hacer frente a nuestros gastos. Y hablo del ayuntamiento. ¿Qué ocurriría si se dejaran de pagar a los policías o a los médicos? ¿De qué vivirían los pensionistas? Y esto es importante, los pensionistas. La cosa no acaba aquí. Quienes dejan de cobrar en España, si no paga su deuda, para empezar, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones. Curioso. La que garantiza la subsistencia de los jubilados y que se evaporaría en caso de impago, ya que está invertida en un 97% en deuda pública. Un 97% en deuda pública. Con lo cual, ¿quién pagaría las pensiones?
Todas estas cuestiones yo creo que son interesantes para abordarlas, para ponerlas en este pleno, para debatir sobre este punto. Creo que son interesantes, pero también tenemos que atenernos a las consecuencias que tendríamos. Por eso yo decía que no era solo una cuestión del pago a los bancos o no a los bancos, es una cuestión puramente de gestión. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que reformar la ley de haciendas locales, absolutamente. Nosotros entendemos que hay que financiar suficientemente a los ayuntamientos para poder hacer frente a todos los pagos y a todas las competencias de las que hace una corporación local. Pero entendemos que el artículo 135, cuando se reformó porque lo pedía urgentemente el Estado español. Se llevó a cabo esa reforma del artículo por la situación no solo de los ayuntamientos, no solo de las comunidades autónomas, no solo del Estado, sino porque hacía falta una reforma suficiente para que parara de alguna manera los pies a los diferentes ayuntamientos, a las diferentes comunidades y a los diferentes estados. Creo firmemente, y lo digo así de claro, en la ley de estabilidad presupuestaria. Creo firmemente, gastas lo que ingresas. Y ese es el espíritu del artículo 135 de la Constitución. Y aquí nos hemos acostumbrado, y precisamente el ejemplo de Rota no es el más adecuado, porque Rota tiene las cuentas muy claras, pero en otros ayuntamientos, yo comprendo que ustedes se rían ante el desconocimiento, lo comprendo, pero es que vamos. Yo regaría, por favor, a los presentes que tuviéramos un comportamiento como este pleno se merece. Yo no soy, gracias señora alcaldesa, yo no soy delegado de Hacienda, pero defiendo a mi compañero. Rota no debe a la Seguridad Social, Rota no debe IRPF, Rota tiene remanente líquido de tesorería, Rota paga sus préstamos, Rota paga sus proveedores, Rota lleva pagando desde el 2003 la nómina a sus funcionarios puntualmente todos los meses, y yo no soy el delegado de Hacienda, pero defiendo la gestión de mi equipo de gobierno, porque creo que es lo lógico. Por eso decía, y termino, la ley de estabilidad presupuestaria es gastas lo que ingresas. Y si nos salimos de ese molde y de esa norma, pasa lo que ha pasado y lo que está pasando. Déficit, muchos préstamos, mucha deuda y una situación caótica. Y yo lo siento mucho. Y lo digo con orgullo, gracias al Partido Popular. Gracias, alcaldesa. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el proponente? Tiene la palabra don Lorenzo Sánchez, portavoz de Roteños Unidos. Bueno, yo creo que hay cuestiones que quizás yo no me voy a pelear con Juan Antonio Liaño, pero hay cuestiones en las que discrepamos profundamente, ¿no? Yo creo que hay cosas que cuando se hacen como medida de urgencia, se hacen como medida de emergencia, se tienen que tomar en muchísimas ocasiones medidas que son muchas veces poco entendidas, pero lo que no cabe duda es que venir de una situación donde el Estado, el padre Estado, que no tiene que ir a una entidad financiera, sino que saca bonos del Estado, letras del Tesoro, y que estamos ya casi en el 100% del Producto Interior Bruto, es decir, que él puede sacar el dinero, imponga, por otra parte, estaba dando el cheque bebé, estaba haciendo infinidad de gastos populistas, entendiendo en aquel momento, cuando realmente decían que nuestra banca era superpotente y era esto. Y cuando tienen que tomar las medidas, donde la toman es por el ayuntamiento, donde al que aprieta es al ayuntamiento. Y es verdad que un alcalde que hoy toma posesión en un ayuntamiento, tú lo conoces bien porque nos pasó a nosotros no dejaron dinero ni para pagar la nómina. Y lo resolvimos, y hemos estado muchísimos años resolviéndolo. Muchísimos años superando cada mes esa prueba. Pero lo que no puedo aceptar de ninguna forma es que esta medida priorice el interés de una entidad financiera sobre los intereses, por ejemplo, de prelación del pago de nómina, de pago de los servicios sociales. Es que no lo puedo entender. Y eso no es un problema, yo creo que ideológico. El que tenga ese complejo, me refiero a don Antonio Franco, yo creo que ECUO lo que ha hecho es pegarle a ustedes un adelantón por la izquierda
que no se lo esperaba, pero además porque lo ha preparado bien y porque sabe lo que está diciendo. Y está diciendo algo que nos parece además que es muy sensato y que está muy bien fundamentado. Ahora, plantear que la propuesta que hace usted, que es nada más que no pague los intereses financieros, ECUO lo que plantea es que de la deuda que los bancos están devolviendo al Estado, que esa misma financiación vaya a los ayuntamientos haciéndose cargo también lo mismo que se han hecho. Y en la medida que los ayuntamientos vayan recuperándose, lo vayan pudiendo devolver. Y yo creo que esto es muy sensato. Es casi de sentido común. Y el motivo detrás de esta propuesta es porque es de sentido común. Es que creéis que esto están planteado más valiente. No, es que es sentido común. Que los ayuntamientos están mal financiados, lo sabéis todos. Los del PP, los del PSOE, los de Izquierda Unida. Ahora está gobernando en la Junta y es lo mismo. Lo mismo. No se hace el desdoble de la carretera porque no hay, no se puede abrir la guardería porque no hay, la culpa la tienen los de antes, pero los de antes ¿quién son? Si son los mismos. Ese es un discurso que yo creo, sinceramente, que por ejemplo, en este caso concreto, tiene que tener otro sentido. Me parece que la propuesta es muy consistente. Me parece que los 3 puntos que plantea son puntos que en cualquier ayuntamiento tendrían que tener salida. Yo he visto muchas propuestas, he visto la de usted esta mañana, pero una propuesta política, sin tener una base técnica. Y esta la tiene. Esta la tiene. Y es importante de que por lo menos el posicionamiento del Pleno en aspectos que realmente van en contra de los intereses de este municipio, pues se manifiesten. Y nosotros lo único que estamos haciendo es asumirla para manifestarlo. Que no tiene que tener, que tenemos que tener mayor participación en el Patrica. Pero si es que yo creo que es obvio, no es que lo decimos nosotros, es que lo dice cualquier partido socialista gobernando en cualquier pueblo. Es que es una ridiculez. Si es que tomaron un acuerdo en Parlamento y se lo han pasado por el forro, y eso lo saben todo el mundo, y además todo el mundo va abriéndose de pecho, y hemos aprobado el tema de ciudad amable, y nos han cambiado 20 veces la participación. No, eso lo va a hacer la Junta con fondos FEDER, y que el Ayuntamiento tiene que poner 30%. De verdad. Es que parece como si estuviéramos defendiendo cosas que yo creo que el sentido común, que es lo que viene a poner ECUO en esta propuesta, yo creo que lo que hace es definir realmente y claramente 3 aspectos. 3 aspectos que afectan muy directamente al ayuntamiento. Uno, lo que es la deuda legítima, situaciones donde el ayuntamiento se ha visto asumir un gasto que no era directamente suyo, y tenemos aquí en concreto el tema de mancomunidad, que por acuerdos políticos espurios llegaron a un acuerdo de tragar por todo lo que había, perjudicando al ayuntamiento con 7 millones de euros, que los tendremos que hacer frente ahora, y que ahora vendrán las operaciones aquí a pleno para refinanciarlo, y tendremos que aprobarlo. Pero lo que está claro que esa sacudida en las arcas municipales tiene que tener una repercusión. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere tomar la palabra el portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra el señor Franco. Sí, sobre todo por alusiones, porque la verdad, para no repetirme, ¿no? A mí me alegra que Rotoños Unidos se haya vuelto rojo de pronto. Lo han adelantado por la izquierda y ellos se han hecho más comunistas que los de Izquierda Unida. Si lo que pretende es provocar celos políticos, pues no, fuerte no, es así, vamos, es así. Tenéis réplica otra vez, ya yo no tengo más réplica. Vamos, que si lo que queréis es provocar celos políticos, yo te digo que, bueno, que no lo vaya a conseguir, ¿no? Para nada. Y también adelanto que si esta propuesta la hubiese traído Izquierda Unida, posiblemente, los de Rotoños Unidos hubiesen votado en contra, igual que habéis votado en el punto 15, 15º del orden del día de hoy. Nada más, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más por parte de los portavoces? La portavoz del Partido Socialista, doña Encarnación Niño. Sí, bueno, muy brevemente, porque creo que al final el debate se va por otros lados, que no es el sentido de la moción. Simplemente poner de manifiesto, señor Liaño, bienvenido desde luego al debate después de
de un par de años sin estar con nosotros y decirle simplemente que reconocer un error en política y públicamente, igual que en la vida privada de cada uno, es bastante sano. Yo se lo recomiendo porque creemos que, al fin y al cabo, la infalibilidad no existe en términos de decisiones políticas. Y argumentaba usted que ese principio que usted cumple a rajatabla de estabilidad presupuestaria o que quiere cumplir a rajatabla, al final ha venido propiciado por la necesidad, ya que muchos ayuntamientos no han pagado, han dejado deuda y tal. Yo quisiera hoy poner aquí de manifiesto que los ayuntamientos no son entes que no dirige nadie. Los ayuntamientos son entes que están dirigidos por personas. Y quizás lo que hay que poner hoy aquí de manifiesto es el principio de responsabilidad política de los gobernantes, que se van a sus casas cuando terminan sus mandatos o sus obligaciones con los ciudadanos, dejando ingentes deudas en los ayuntamientos de las que no responden personalmente ni de ninguna otra forma. Por tanto, quizás es un debate interesante el poner sobre la mesa que los políticos, cuando asuman sus cargos, tengan que gestionar con la suficiente claridad, transparencia y eficacia para evitar que al final se tengan que tomar medidas de este tipo, que al final a lo que viene, nuevamente y repito, es a seguir perjudicando al ciudadano, porque no se ha evitado que se incremente el desempleo y porque la mayoría de los ciudadanos de este país sufren de una forma u de otra importantes recortes en sus vidas diarias, por no hablar, por supuesto, de la lacra de tener en su casa a personas que no tienen la posibilidad de tener un mínimo empleo. Y para terminar, señor Sánchez Alonso, que le agradecemos que haya traído esta propuesta de ECUO hoy, que nos haya dado lugar para este interesante debate. Hombre, hablar de populismo. Usted, con el centro de salud allí a iniciar pero sin terminar, con el centro escolar que cogió una subvención y ahora ya no sabe cómo lo va a terminar. Hombre, parece un poco extraño. Simplemente se lo quiero recordar porque es fácil hablar de populismo de otras personas o de otras administraciones y no reconocernos el nuestro propio. Yo creo que deberíamos de hacer un acto de fe y hacer un poco una intromisión en lo que ha supuesto estos años de gobierno de su partido y del Partido Popular en Rota. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del PP? Tiene la palabra don Juan Antonio Liaño. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Muy breve para dos cuestiones fundamentales. Un acto de fe que sepa escucharlo a usted, señora Encarnación, la verdad. Y cuando usted habla de responsabilidad, que yo me alegro, por cierto, que a usted le guste que yo ya intervenga, eso significa que a usted le ponen mis intervenciones. Pero le voy a decir más todavía. Un acto... No, hombre, no, por Dios. No, hombre, por Dios. Señor Márquez, no entre usted ahora en cuestiones de la vida y la muerte que no merecen la pena, por favor. Yo simplemente le voy a decir una cosa. Señora Encarnación, niño. Perdón. Si el señor Márquez quiere que yo rectifique, rectifico. Perdón, señora Encarnación, niño, por mi grosería según el señor Márquez. Terminado. ¿Vale? Prosiga. Pero, mire usted, grosería fue lo que ustedes nos dejaron en el 2003 cuando entramos a gobernar. No se puede hablar de responsabilidad política, ni se puede hablar de gestión cuando ustedes gestionaron 4 años este ayuntamiento y nos llevaron a la ruina. No, pero yo no voy a entrar en ese debate. Ya lo ha contado el portavoz de Roteños Unidos, que era entonces alcalde del Ayuntamiento de Rota, recién nombradito. Casi tuvimos que empeñar el traje que nos pusimos en la toma de posesión para poder pagar la nómina al día siguiente. Eso fue lo que pasó, señora Encarnación. Y la última cuestión, señora alcaldesa, simplemente. Me gustaría que si por parte de ECUO o de Roteños Unidos se puede votar independientemente los puntos en esta propuesta, y si se acepta. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir para cerrar el turno de intervenciones el portavoz de Roteños Unidos? Tiene la palabra don Lorenzo Sánchez. Bien, ustedes sabéis que yo soy guerrero y que lo que no me gustaría es desvirtuar lo que trae ECUO, convirtiéndolo en el nivel que acostumbráis a poner las cosas. Es decir, calificar el concepto que usted tiene sobre las personas es que yo creo que no merece respuesta, porque eso da
el talante y el estilo que manifiesta Izquierda Unida. Es decir, yo lo único que he dicho sobre su propuesta es que ha hecho una mala copia, lo digo ahora, usted ha copiado los renglones de Equo y no le ha salido bien. Y además lo ha adelantado por la izquierda con diferencia, porque el problema es que usted tiene que hacer una reflexión. La primera reflexión que tiene que hacer cuando se levante por la mañana es saber si es de izquierda, que es un problema que usted tiene. Que es un problema que usted tiene. Es un problema gordo que tiene. Gordo que tiene, porque la izquierda, y lo digo en voz alta y clara, requiere lo mismo que la derecha de coherencia. Requiere de coherencia. Y hay veces que no se sabe. Pero independientemente de eso, yo quisiera decir, me parece que es importante que este Pleno haya podido debatir esta propuesta. Me parece que es importante que se haya reconocido públicamente que las medidas que se tomaron en el 2011, que es la de priorizar los pagos a las entidades financieras de todas las administraciones públicas, han llevado como consecuencia a que las propias administraciones públicas se hayan limitado, le hayan puesto un corsé, y que ese margen que tenían antes, pues se ha acabado. Y ese es uno de los motivos que traen como consecuencia después la reducción de los servicios públicos, porque no se puede hacer, aunque sea muy necesario, prestar un servicio público si no se tiene la financiación adecuada, además si no tiene los ingresos adecuados. Y realmente queremos vivir una sociedad del bienestar con unos ciudadanos que son cada vez más pobres, pero que no son pobres ahora, éramos pobres ya antes. Y antes lo insuflábamos con una burbuja inmobiliaria, unos dicen, otros dicen con un populismo desacerbado, pero que yo creo que esto ha tenido que acabar. ¿Y qué ha acabado? Y que realmente ahora llega el momento de rectificar, y rectificar en aquellas cuestiones que consideramos, tal como se recoge aquí en la propuesta de Equo, que yo creo que dan sentido común y pone a la luz muchas veces los errores de mucha gestión anterior. Y decir, para finalizar, que para nosotros, para Roteños Unidos, ha sido un placer traer esta propuesta. Traeremos aquellas propuestas que consideremos que por motivos, porque están obligados por sus partidos a nivel nacional, otros porque hayan asumido compromisos anteriores. Nosotros entendemos que todo lo que sea bueno para el Ayuntamiento, como siempre lo hemos hecho, lo haremos. Y para finalizar, decir únicamente a doña Encarnación que no ofende el que quiere, sino el que puede. Yo hago un acto de contrición permanentemente y seguramente en muchas cosas me habré equivocado, porque he decidido mucho. No he estado 4 años vagando, ¿me entiende? Vagando. Es decir, que es un problema de capacidad. Y usted no es un reflejo de eso, será de todo lo contrario. Por eso está aquí y no está en el Parlamento. Nada más, muchas gracias. Había una pregunta solicitada por el portavoz del Partido Popular al proponente, en este caso, portavoz de Roteños Unidos, de votar separadamente. ¿Se acepta? Bien. Pues vamos a proceder. ¿Tiene ahí la propuesta? La puesto aquí abajo, no la veo. ¿Lo tienes ahí? Vamos a proceder por separado los diferentes puntos de la moción de Equo respaldada por Roteños Unidos, que la trae Roteños Unidos a este pleno. ¿Votos a favor del punto primero? ¿En contra? 7. ¿Votos a favor del punto segundo? Unanimidad. 20. ¿Votos a favor del punto tercero?
¿En contra? ¿Votos a favor del punto cuarto? Sí. ¿Votos a favor del punto quinto? ¿Y votos a favor del punto sexto? Unanimidad también, 20. Hay dos mociones